¿Cómo estás, Paco? Muy bien. Bien. Sí. Hoy de festivo raro, porque bueno, ya uno ya no distingue los festivos Sí, no. de los días no festivos. No. Y además se Eso habla sí, de... esta semana ha tenido además mi hija 5 días seguidos sin ir al instituto, entre una cosa y otra. Y ella, que va los días alternos y tal, pues hoy debería haber ido al instituto, pero como es festivo no va, mañana no le toca, por lo que ha tenido ahí un puente largo de 5 días. Pero ya no distinguimos. Pero bueno, si nos confinan, dicen que los colegios e institutos sí van a seguir abiertos. Hombre, por alguna razón eso es imprescindible. Si alguien nos escucha del futuro, estamos en plena pandemia del coronavirus. Se habrá olvidado para cuando... Sí, eso hace poco escuchaba un podcast de Diego Salgado y Elisa McCausland, de los chicos sí. que conté que habían escrito el libro y hacían un repaso. Libro sobre Wonder Woman, ella, y uno sobre Supernova, cine de ficción. Exactamente, y el de que estuvieron, que de hecho es que ellos estuvieron en el museo conmigo el 7 de marzo. Porque eso es una cosa que no hemos dicho, tú haces cosas en museos, pero luego sigamos. ¿Estuvieron contigo y...? El 7 de marzo, ¿no? Presentando el libro y estuvimos hablando del libro y tal y cual, y hicieron en el podcast este que tienen ellos sobre la pandemia, ¿no? Y sobre cómo la pandemia del 1918 en la cultura popular estaba totalmente inexistente. Uh-huh. Y hay gente a la que tú le dices que en el año 1918 hubo una pandemia con características muy similares a las de ahora y directamente ni lo sabe. Sí. Yo solo conozco una novela. Y ni el cine, ni las series, ni la literatura, y entonces era muy interesante el podcast por eso, porque un poco hacían repaso de datos y cómo había quedado completamente ausente de la producción cultural, que hombre, obviamente estaban casi en plena Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero... Bueno, estaban en Primera Guerra Mundial, esa es la historia, por eso se llamaba Gripe Española, pero es muy curioso, sí, es un capítulo de la historia que queda así un poco en el aire. Uh-huh. Y que claro, supongo que luego con la alegría del final de la guerra no te ibas a poner a... Claro, desapareció. Si vas a ponerte a hablar de la guerra o de la pandemia de gripe, pues quedó un poco así a que, bueno, la guerra causó más tragedia humana, probablemente. Es decir, el número de muertos fue enorme, pero claro, no es lo mismo morir despedazado en una trinchera en Francia que morir en la cama aunque mueras de gripe española. Y de hecho, por algo fueron después los felices años 20. Exacto, sí, exacto. De ahí viene una cosa que parodia muchísimo. Hay una novela de ciencia ficción que se llama La Guerra de las Salamandras, que parodia toda esa época. La novela es del año 30 y tantos, ya con el nazismo a las puertas y estas cosas, parodia el nazismo y parodia los años 20, claro. Parodia todo esto de por qué estás feliz. O sea, exactamente qué ha pasado. Bueno, ¿tú sigues sin ser doctor? No, por ahora no. Te lo voy a preguntar siempre. Desde la última semana no he avanzado. No hemos avanzado mucho. No. Me he matriculado ya, tengo que pedir ya estoy matriculado, eso sí. A este paso vas a defender la tesis por Zoom. No, ya lo están haciendo. Sí, ya me imagino, claro. Ya lo están haciendo prácticamente todos los doctorandos actuales, están todos cogiendo fecha para Zoom. Para eso. Es muy simpático, ¿no? Estas cosas. Que además, también lo comentaba ayer, hablaba en un canal que estoy con gente, que estas cosas que son imposibles hasta el día que nos toca hacerlas y resulta que eran facilísimas de hacer, no era ninguna imposibilidad. Lo de la educación a distancia era una cosa, ¿cómo se va a hacer eso? Y no te queda más remedio. Cuando lo haces, pues pero sí, estaba leyendo hoy que hasta Google quiere sacar certificaciones oficiales universitarias. Bueno, y el teletrabajo también. Claro, una cosa súper complicada, difícil. ¿Cómo íbamos a gestionar el teletrabajo? Pero al final resulta que es cuestión de ponerse y se sale. Bueno, vamos a entrar en la película de hoy. La película de hoy es una... La verdad que aquí nos hemos pasado un poquito. Y mira que hemos hablado el año pasado en Marienbad, pero esto es duro, ¿eh? La película de Andrei Tarkovsky del año 1986, Sacrificio. 2 horas y 20 de película, que son como 6. La sensación es
de 6 horas de película, una cosa así. No le voy a mentir a nadie. Esto es duro, ¿eh? A mí me encanta. Y la primera vez que la vi me quedé pegado a la tele. Pero si tú me hubieses preguntado antes de volver a verla, que la vi hace un par de días, si me hubieses preguntado, te hubiese dicho que la película dura 3 horas y media. La película dura 2 horas y 20 minutos aproximadamente, ¿sabes? Le añadí 1 hora. La vi fascinado por la segunda vez también. Pero bueno, es de entrenarse, ¿eh? No es Belatar. Que es uno de los que vamos a hablar, creo yo. Y no es tampoco este filipino que se llama Love Díaz. Las Díaz, sí, también. Que son como 9 horas las cada película. No es eso. Sí. Pero bueno, es una película extremadamente personal. Fue la última película de Tarkovsky. Murió poco después de cáncer, con 54 años, además muy joven. La película es Sacrificio, que además, curiosamente, Andrei Tarkovsky es un director ruso. La película es sueca. Pero es sueca, que casi parece de Bergman en alguna ocasión. Sí. Y el argumento, tengo aquí escrito el argumento, y el argumento son 3 párrafos, porque escribí 3 párrafos. El argumento es la cosa en 2 frases. Se podría resumir el argumento de una película de 2 horas y 20 minutos, lo cual es, a su vez, muy simpático. Alexander, antiguo actor retirado y ahora ensayista, cumple años y familia y amigos se reúnen en una gran casa. Cuando empieza la película está con su hijo, al que llaman Pequeñín, un niño muy pequeño, efectivamente, que no puede hablar por una reciente operación. Con él, que está plantando un árbol. El niño y él plantan un árbol, además muy como esquelético. Otto, el cartero, aparece y los dos se ensarzan en una extraña conversación filosófica. No se sabe si es de broma o va en serio. Más tarde, un anuncio en la radio y televisión dice que se ha desencadenado una guerra, posiblemente seguida de un holocausto nuclear. Alexander promete a Dios, antes había dicho que no creía en Dios, o que mantenía una relación con él no existente, no que no creyese, que lo sacrificará todo, a su hijo, a su familia, a su casa, a su voz, y salva al mundo. Otto, a su vez, le convence de que María, una de las sirvientas de la familia, es bruja, y si se acuesta con ella podrá salvar el mundo. Hexa, además, es la palabra que usan. Que Alexander va a casa de la mujer y consuma la relación. A la mañana siguiente todo parece normal. Alexander se despierta, engaña a su familia para que se vaya a dar un paseo y cumple su promesa, quemando la casa. Una ambulancia aparece de pronto y se lleva a Alexander. La escena final muestra a Pequeñín, que está acostado bajo el árbol del principio, y habla por primera y última vez en la película. En la traducción en Movie al principio era la palabra ¿por qué es eso, papá? Yo supongo que la traducción sería al principio era el verbo ¿por qué es eso, papá? Lo cual deja claro una cosa. Esta película es extremadamente religiosa. ¿En qué sentido es religiosa? No queda nada claro. De vez en cuando, también para que la gente lo tenga claro, el que haya llegado hasta aquí después de mi advertencia, en ocasiones aparecen escenas de lo que podrían interpretarse como la destrucción provocada por la guerra. No tienen nada que ver con el argumento de la película. No se sabe exactamente lo que es. Si es la posible destrucción, lo que Alexander imagina que podría pasar, o una visión poética de la guerra. La película es extremadamente poética. La voy a intentar describir. Tiene solo 115 planos. 115 planos, sí. En la primera escena, que es preciosa, es un plano continuo de unos 11 minutos, un poco más. Menos, 9 y medio. Bueno. A lo que llegaban los rollos de cine en la época. Y es una preciosidad y es continuo. Son 9 minutos de ellos hablando. Bueno, él le habla al niño, que es el pobre, como no puede hablar, pues está condenado a oír a su padre. Hay una diferencia de edad, además, como muy importante entre el padre y el niño. El padre es muy mayor y el niño es muy, 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 muy pequeño. Tendrá unos 5 años, una cosa así. Y luego hay una de las escenas finales, es cuando arde la casa, que también duran como 6 minutos y algo. Sí. Un plano en que la casa está ardiendo continuamente, la cámara está muy lejos y todos se están moviendo como hormiguitas debajo. Bueno, yo, al contrario de lo que hago habitualmente, yo me limité a ver la película. Tomé un par de notas en plan, pasa esto raro y nada más, pero no me paré porque además es una película que si te estás dispuesto a pararte, te paras cada 2 segundos. Sí, puedes estar parando cada 2 minutos, apuntando una frase que han dicho, un concepto, una idea. En ese sentido, la película es muy densa. La película es lenta deliberadamente. Se entiende que es, no sé, la mirada de Dios o algo así, o el universo mirando a estos personajes. Los personajes son 6 o 7, los miembros de la familia, un amigo, o que no se sabe muy bien cuál es la relación con la familia, es médico,
Pero el niño, pero en su maletín de médico lleva una pistola también, que no se sabe exactamente por qué. La hija de él y ella, la mujer, que se entiende que era actriz también o que se casó con el actor. A pesar de lo que he dicho, la película es súper densa porque pasan muchísimas cosas, pero lo que pasa es todo totalmente psicológico. Los personajes están... Hay muchísimo enfrentamiento familiar que se manifiesta, pues, por ejemplo, en que rara vez miran en la misma dirección. Cuando los ves a 2 o 3 juntos en el mismo plano... En ese sentido es una película muy, por decir, teatral. Es súper teatral, sin que esto sea algo, digamos, negativo, ¿no? Es teatral, muy de Bergman. La cosa esta de que hay un personaje mirando en dirección a la cámara y otro está de perfil y las caras se conjuntan, lo hacen varias veces. Es una película, hace una cosa que no se puede hacer en el teatro, es una película súper consciente del espacio. La cámara los recorre enamorado del espacio y lo va dividiendo, subdividiendo y a veces va a buscar a los personajes, luego vuelve a otro. De hecho incluso hay un momento que incluso la cámara toma el punto de vista de un personaje como si fuese, fuese el propio, un poco como hablábamos el otro día, ¿no? En el guialo también que lo hacían, el que la cámara, hay un momento en el que coge el personaje de la mujer de él y durante un par de minutos me estoy fijando que la cámara, digamos, es el punto de vista del personaje y de repente pues deja de serlo y ya se va hacia otro lado. En ese sentido, por eso decía lo de que es teatral, pero no en el mal, mal sentido. Es un texto que perfectamente se podría llevar al teatro, porque es una película que tiene muchos soliloquios, ¿no? Muchos personajes contando historias, ¿no? Contando diferentes historias. El cartero, ¿no? Que está siempre contando historias como sobrenaturales, por ejemplo. Pero claro, donde la imagen tiene mucha fuerza y no se queda en una teatralidad. No es una teatralidad estricta. No plantaron la cámara y la dejaron. No. La escena inicial, por ejemplo, cuando están plantando el árbol, la cámara se va moviendo siguiendo los personajes y el movimiento, además, es una cámara muy, 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 muy elegante, además. Muy, muy, muy obsesionada. Es una cámara preocupada por el espacio, además. Es una cámara... Divide la casa, por ejemplo. La recorre como... Cuando está en el interior de la casa, todas esas escenas, la cámara recorre la casa como es un punto de vista objetivo, desapasionado en la mayor parte de las ocasiones, pero además muy consciente del espacio, ¿no? No es una cámara como la que era de rojo oscuro, que era una cámara mucho más activa. No, esta cámara está haciendo cosas, pero es como más objetiva, ¿no? Como más extraterrestre, como más alien, como... En muchos aspectos da la impresión de ser el punto de vista de Dios en muchas ocasiones, ¿no? De que, bueno, de pronto me fijé en el drama de esta familia, ¿no? Ya digo, hay mucho conflicto. Otto es un personaje graciosísimo, que es el cartero, que trabaja a tiempo parcial de cartero para mantener su hobby, que es estudiar historias sobrenaturales. Y cuenta varias, por eso está convencido de que María es bruja, que es una de las sirvientas. Y luego hay muchísimos... Todo el diálogo inicial comienza con Nietzsche, hablando del eterno retorno, pero no se sabe muy bien si Otto está bromeando con Alexander, que es un señor serio intelectual ya mayor. Y la película, por ejemplo, la guerra nunca la muestra, se oyen los aviones pasar, pero nada más, de vez en cuando, además, como muy... Ahora toca pasar el avión para recordar que estamos en una situación de guerra. A ver, te explico una cosa y ya con esto termino. Hace unos días hice un vídeo y una de las preguntas era cómo preferías los libros, si los preferías realistas o fantásticos, ¿no? Y yo respondí que a mí la ficción me gusta fantástica porque el realismo simplemente es una convención y una serie de clichés y una serie de formas de hacer las cosas. Pero que si los haces fantástico, hay una opción de purificar los temas y plantearlos así con todavía más extremos, mientras que más definidos. Mientras que si tú lo intentas hacer realista, pues se mezclarían... En una historia realista se tendrían que mezclar muchísimas cosas adicionales, mientras que si tú lo haces fantástico, es mucho más fácil definirlos y dejarlos claros, ¿no? Y es lo que pasa en esta película. Esta película no es realista porque es muy teatral. Ya para empezar, ni siquiera aspira a ese tipo de realismo. La cámara se mueve como tú no estás acostumbrado a que se mueva la cámara en una película realista. Y luego, María efectivamente parece ser una bruja. Cuando consuman la relación, flotan en el aire sobre la cama. Y aparentemente, Dios ha producido un milagro y ha evitado la guerra y ha devuelto el mundo al estado anterior
a menos que uno interprete que Alexander estaba loco como una cabra y que ya lo iban a internar y por eso da la casualidad de que aparece una ambulancia por allí. Y que prácticamente pues las 2 primeras horas de película han sido pues una ensoñación, una fantasía suya y lo único que ha existido realmente pues la última media hora, ¿no? Cuando cuando él se despierta a la casa. Se despierta como de la siesta y no queda muy claro si es por la mañana, da la impresión de estar desayunando, pero se despierta, no ha dormido en una cama, ha dormido en el salón o en un sofá. No se fue a la cama la noche anterior tampoco, también durmió en ese mismo sofá, pero durmió agitado por lo de la guerra, con lo cual podría interpretarse que la película va de que el hombre simplemente está loco o que puestas a sacrificar cosas, sacrificó su propia cultura. Dios creó un mundo donde él está loco y eso es parte del sacrificio que ha hecho, aparte de quemar la casa, su familia y todas estas cosas. Sí, toda esta ambigüedad un poco que tú mencionas es completamente deliberada y Tarkovsky lo mencionó, que su idea era precisamente que la película pudiese tener múltiples interpretaciones. Tú estabas mencionando lo fantástico, ¿no? Aquí hay un componente fantástico en esa escena que tú dices, cuando él hace el amor, ¿no? con la bruja y empiezan a levitar. El componente fantástico estuvo muy presente en toda la filmografía, ¿no? de Tarkovsky, ya no solamente en las películas, digamos, de ciencia ficción pura y dura, como puede ser Stalker o Solaris, sino que en el resto de sus películas siempre estuvo el elemento fantástico, sobrenatural, místico. Claro, aquí ya cada uno ya le puede dar su interpretación, si es la mano de Dios, la mano de los extraterrestres o la misma mente del hombre, ¿no? Como mente del ser humano, como un lugar que puede trascender, ¿no? a lo racional. Y es un poco yo creo que a lo que venía que decir, independientemente del componente religioso, y obviamente aquí está muy, muy marcado, aunque de hecho hay momentos, ¿no? que el personaje protagonista reza, ¿no? el Padre Nuestro, ¿no? Y es bastante, bueno, Tarkovsky pues era ruso, y aunque bueno, que sean rusos, aunque sean cristianos ortodoxos, pero bueno, está muy ligado, ¿no? De hecho, también, ¿no? Los Reyes Magos aparecen mucho en la... Aparece la adoración de los magos de Leonardo da Vinci. En varias ocasiones la cámara mira al cuadro, que es una reproducción, está detrás de un cristal, que es otra referencia religiosa muy, muy, muy curiosa. Que aunque sea algo que digamos que en el cine de Bergman, ¿no? Sí está menos presente, solamente en ciertas películas muy, muy concretas, ¿no? Como Los Comulgantes, por ejemplo, sí está muy presente. En general en el cine de Bergman este contexto, digamos, tan religioso está menos presente, y sí, por ejemplo, sí está más en Dreyer, ¿no? Que son probablemente dos de los cineastas. En Dreyer directamente hay películas donde suceden milagros, ¿no? Por obra, la palabra, precisamente, como que un poco una de las últimas frases de esta película, la palabra, el verbo, pues termina, ¿no? con un milagro. Y yo creo que bueno, pues sí, pues es algo muy de un poco de esta zona, ¿no? Entre Dinamarca, Suecia y Rusia, esta idea un poco de lo trascendental, ¿no? De lo que supera a lo racional, y que estos 3 directores, ya que un poco son, como digo, Bergman y Dreyer, son un poco los padres, ¿no? del cine de Tarkovsky. El propio Bergman siempre consideró a Tarkovsky como su heredero natural. Que obviamente pues se encuentran con él un poco también con el problema, en cierto modo, de la comercialidad, ¿no? Es decir, son cineastas, como tú bien has dicho al principio, pues muy densos, muy espesos. El otro día comentaba alguien en el grupo, ¿no? que quería ver una película de no pensar, y tú mencionabas, ¿no? Que con lo agradable que es pensar, ¿no? Claro, entonces no son películas para ponértelas un día de no tengo ganas de pensar, y sobre todo una película como esta, que es curioso lo actual que es con el tiempo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? De hecho, en la película directamente hay un confinamiento, ¿no? En la película directamente, cuando hay esta especie de guerra nuclear, que no se sabe bien un poco, se escuchan unos aviones y tal,
y les piden les piden a los ciudadanos que sean responsables y que se queden en sus casas y que el gobierno apela al sentido común ante un confinamiento. Es decir, yo conforme la estaba volviendo a ver ayer, es un poco muchas veces alucinante cómo hay ciertas películas que parece que de repente casi pues 25 años después, esta es una película del año 86. 34 años, ¿eh? Claro, 30 y tantos años. De repente te hablan de un presente como el que estamos viviendo, y un poco como estos personajes, pues bueno, al principio hay una cierta incredulidad, ¿no? De no creerse bien que esto puede estar pasando. Cómo puede haber, claro, también una película, como digo, del año 86, donde quieras que no, pues aunque la película no lo explicita, ¿no? Pero bueno, pues el tema de la Guerra Fría pues estaba muy, muy en el auge. Y bueno, como digo, aunque la película esté ambientada en Suecia, porque Tarkovsky estuvo exiliado, ¿no? Se fugó de Rusia, no pudo volver. Y bueno, pues hizo películas tanto en Italia como en este caso en Suecia, con el equipo, con gran parte del equipo técnico, además de Ingmar Bergman, el director de fotografía. Incluyendo el actor principal, creo que el actor principal. Sí, el actor principal es el de la del matrimonio, ¿no? Que es la miniserie, ¿no? Esta de escenas de un matrimonio. El director de fotografía, Sven Nitschke, era el director, ¿no? Habitual de Ingmar Bergman, y la diseñadora de vestuario, por ejemplo, también en una película, pues también es una película de época, en el sentido de que, bueno, no dejan claro en qué época tampoco, no sé si llegan a dejar claro, pero bueno. No, en esta no. En esta, incluso el modelo de la ambulancia te parece súper antiguo. Claro, y los ropajes que lleva, sobre todo los de ella, ¿no? Se notan los de ella más, son sí, claro, todo. No son como pues un poco de inicios del siglo XX, como digo, más cerca de Fanny Alexander que de una película actual. El único elemento que parece moderno y muy de la época es la cadena de sonido. Uh-huh. Claro, entonces, y creo que es otra cosa, esa ambigüedad con la que juega continuamente de no dejarte claro, pues eso, ya no solamente qué es realidad y qué es ficción, sino que en qué época se ambienta la película, porque bueno, como digo, era una época en los 80, obviamente la película no está ambientada en los 80, aunque como te digo, sí apela a algo como la Guerra Fría, por ejemplo, que estaba muy presente, ¿no? en el imaginario de esa época. En esa época sabíamos todos que íbamos a morir en una guerra nuclear. era el principal miedo. Aparte es una película que habla mucho del tema de hecho, Tarkovsky lo mencionaba, bueno, él aquí es un filósofo, pero que también ha sido actor, ha sido actor profesional, su mujer es actriz. Él es actor profesional, fue actor profesional durante muchos años, pero lo dejó, ¿no? Porque mencionaba que no quería simular, ¿no? los sentimientos de los demás, y es una película que habla mucho, pues, sobre la figura del artista, sobre la civilización, ¿no? Hay momentos en los que cuestiona. Muchos comentarios sobre la civilización y la violencia de la humanidad contra la naturaleza. Continuamente, es un tema que sale continuamente. Claro, luego el tema gordo es la guerra nuclear, pero él al principio, cuando tiene al niño cautivo ahí, están sentaditos al lado de un árbol, y él empieza a contar cómo encontraron la casa en la que viven, luego se lanza a un todo comentario sobre la violencia del ser humano contra la naturaleza, ¿no? Y la destrucción del mundo natural. Y donde la tecnología tiene un papel muy, muy importante, ¿no? Plantea un poco ayer te pasaba yo, ¿no? Un extracto de un texto de Tarkovsky, donde precisamente se mostraba como veía la tecnología con bastante suspicacia, ¿no? Como que, claro, venimos aquí ya habían pasado 40 años desde la bomba atómica, ¿no? Digamos el gran acontecimiento que aúna tecnología y destrucción, pero en cierto modo el Tarkovsky veía la tecnología con bastante malos ojos, y un poco incluso dando a entender que, bueno, pues la tecnología sería una especie del fin de la humanidad, ¿no? Es decir, él decía
que la tecnología podría provocar que terminásemos funcionando prácticamente como robots, ¿no? Como autómatas, ¿no? Lo cual es otro punto en que la película es tremendamente actual. Sí, totalmente. Es increíble, porque hoy ese discurso es más profundo el que hace la película que mucho discurso actual sobre los peligros de la tecnología. O sea, la película es mucho más... Bueno, la película es tremendamente filosófica. Eso es una cosa que hay que dejar claro. Los diálogos son espectaculares. Uh-huh. Pero claro, es un poco esta idea que también la desarrolla Tarkovsky del cineasta, del cineasta en general, del artista como profeta, que lo que hace el tiempo de la película es darle al final la razón. Es decir, es lo que estamos hablando. Es decir, viendo esta película, es decir, él tenía esta idea, ¿no? de que el artista era como una especie de profeta, ¿no? Una especie de mago que veía, ¿no? Él veía cosas que los demás no podían ver, ¿no? Y que veían incluso pues una especie de cómo iba a ser el futuro o cuáles eran las preocupaciones del futuro. Esto que puede hacer muchas veces pues, una butad, ¿no? de artista, del artista queriéndoselas dar de intenso, ¿no? Y queriéndoselas dar de especialito, ¿no? La gracia aquí es que esta idea que tenía Tarkovsky de artista como profeta, al final viendo la película casi 35 años después, cuando decimos que, joder, qué actual es esta película y cómo nos está hablando de muchas cosas que estamos viendo nosotros hoy, este año 2020, al final esto lo que hace es, nos hace entender que esto que decía Tarkovsky en realidad no era ninguna butad, no era ninguna ganas de hacerse el especial, ni ganas de hacerse interesante, y al final llevaba muchísima razón, porque, como bien hemos dicho, estaba anticipando toda una serie de asuntos o toda una serie de temas que hoy en día pues siguen plenamente vigentes. Yo, por último, lo que sí también te diría en cuanto a esta idea también del artista como profeta y como alguien que sabe ver un poco lo que parece, ¿no? que va a pasar, es la gran influencia que ha tenido el cine de Tarkovsky, sobre todo en ciertos sectores, ¿no? El cine de Tarkovsky en su momento, como ocurre en la actualidad, pues fue visto como un cine. Justo ayer leía una crítica, ¿no? Escrita justo sobre el Festival de Cannes, donde la película participó, y ya mencionaba pues que la película pues para muchos podrá ser pedante, pretenciosa, una película muy densa, es decir, unos términos que en 35 años no han variado absolutamente nada, podríamos seguir diciendo exactamente lo mismo, pero sí es cierto que sí, un poco se atiende, ¿no? al circuito, sobre todo de festivales más, digamos, más gafapasta, ¿no? Más intelectuales. Vemos que el cine de Tarkovsky sigue estando muy, muy, muy presente, aunque sea de forma consciente o inconsciente. Y tú has mencionado antes a Béla Tarr, pero bueno, podemos mencionar a Lars von Trier, a Terence Malick, a Kieslowski. Bueno, Kieslowski, pues, sí, exactamente. Quien pensaba era Kieslowski, que tiene lo del decálogo. Claro, el decálogo, y después la trilogía de rojo, blanco, pero azul, rojo y blanco, la doble vida de Verónica. Es decir, en México hay un cineasta que se llama Carlos Reigadas, que también ve mucho en Estados Unidos. Gus Van Sant tiene toda una parte de películas donde juega mucho sobre todo con la idea, ¿no? Pues una idea, ¿no? que se estableció sobre todo a finales de la Segunda Guerra Mundial, poco proveniente de Gilles Deleuze, de un escritor, un filósofo, donde se empieza a hablar de lo que se llama la imagen-tiempo, ¿no? Se empieza a hablar de un poco... Nunca pensé, te juro que nunca pensé que Deleuze fuese a salir en este podcast, pero adelante, me encanta. Un poco Deleuze, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, cuando se produce un cierto modo, ¿no? Está la frase esta famosa, ¿no? De que no puede existir poesía, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Exactamente, después de Auschwitz. Y un poco el cine toma ese testigo, sobre todo en reacción, ¿no? Al cine, un poco a la gramática, digamos, del cine americano, ¿no? De la elipsis. Y entonces empieza a huir de la elipsis, y entonces, digamos, se empieza a dejar que la imagen se tome su tiempo, ¿no? Por eso tú decías antes, esta película dura 150
de 45 minutos y tiene 115 planos. Es decir, podríamos decir que el plano más corto de la película probablemente dure 20, 25 o 40 segundos. Es decir, algo muy largo para los estándares, no solamente de la época, sino para los estándares actuales. Vamos a ver, para los estándares actuales esta película es un glaciar. Se mueve. Depende también del contexto en el que nos vamos. Es un poco a lo que voy. Es fascinante la película. Sí, ahora, no, eso vista como tiempo es un glaciar, claro, efectivamente. Claro, entonces durante, como digo, después de esa época, Gilles Deleuze es de los que empieza. Tarkovsky un poco también recoge un poco la tradición de los cineastas rusos, que eran cineastas y teóricos a la vez. Que esto es muy importante, porque bueno, en la época del cine mudo, pues los rusos son los primeros que se ponen a teorizar sobre el cine. Los franceses y los americanos están empeñados en crear una industria, y los rusos son los que empiezan, digamos, a pensar, ¿no? A pensar qué se puede hacer con el cine. Aunque, como te digo, aunque tengamos 3 películas claramente de propaganda, ¿no? Como son el acorazado Potemkin en Rusia, el nacimiento de una nación en Estados Unidos y el triunfo de la voluntad en Alemania, 3 películas claramente propagandistas, cada una viene de un pensamiento completamente diferente, ¿no? Las de Eisenstein vienen más de elaborar toda una teoría, de elaborar toda una serie de teorías, y esas teorías llevarlas a la práctica. Tarkovsky pues no, tiene un libro que se llama Esculpir el tiempo, donde precisamente pues él, digamos, va reflexionando sobre sus propias películas, y donde un poco, recogiendo un poco la idea de Luis, de la imagen tiempo, ¿no? Pues un poco empieza a justificar él mismo el por qué ve el necesario esta idea pues de planos muy largos, donde los personajes tengan tiempo a expresarse, donde el realismo, digamos, salte por la ventana. Yo no me veo encontrándome con mi cartero en mitad del campo y ponerme a hablar del eterno retorno y del enano de Nietzsche. No es algo, digamos, realista, ¿no? No es algo que creo que pudiese pasar de una forma más o menos natural. Entonces, en ese sentido, pues está claro que aunque la película lo justifique en cierto modo, pues tomando a un personaje pues que es profesor, ¿no? de filosofía, de estética, y bueno, pues se entiende que hablen esos términos pedantes, pues yo he conocido profesores de estéticas con los que después te tomas un café y hablan perfectamente, son personas perfectamente normales y que hablan normal. Fuera de la clase hablan como seres humanos normales y no están todo el tiempo filosofando. La conclusión a la que quería llegar es cómo cuando, bueno, ya hemos hablado, ¿no? Yo he ido a festivales de cine, ¿no? Sobre todo pues, sobre el Festival de Sevilla, del que ya hablé una vez, que es un cine, pues festival, en este caso el Festival de Cine Europeo, donde se ve que la huella de Tarkovsky es alargadísima en toda esta idea de largos planos, de soliloquios, de personajes con cuestiones muy, muy elevadas, ¿no? Con un tono siempre muy desesperanzador, ¿no? Con un tono siempre no precisamente demasiado optimista, ¿no? Entonces, yo, el que quiera ver esta película y nunca la haya visto, yo puse antes tú mencionamos lo del museo, yo puse en el museo precisamente El Espejo, una de las anteriores películas de Tarkovsky. Puse esa precisamente porque era la más corta de Tarkovsky, porque era la más corta de duración. No la puse porque fuese ni la que más me gustaba. Me gustan todas, ¿no? Pero obviamente no quería tener a la gente 3 horas allí sentados sufriendo esto. Y entonces, pero bueno, es una película, como digo, que gustó mucho, pero sí es verdad porque no son películas, digamos, como para animarte el día, ¿no? Bueno, dependiendo cómo interpretes el final, puedes interpretarlo como un punto de esperanza, ¿no? En el sentido de que él lo ha sacrificado todo, pero efectivamente ha salvado el mundo con su sacrificio. María corre tras él en bicicleta, pero se detiene ante el árbol y el niño, o sea, en plan, la esperanza de todo el árbol
es una cosa que no hemos comentado, el árbol conecta con una historia al principio donde él le está contando al niño la historia de un monje al que se le dijo que tenía que ir y subir, no sé si una montaña, todos los días a regar un árbol reseco y que tras 3 años consiguió que reviviese, ¿no? Hay un tono así de esperanza y de sacrificio y de ritual. Y de hecho, incluso en esa conversación al principio hace una reflexión muy, muy interesante y nuevamente muy, muy acorde a los tiempos que vivimos, donde viene un poco a decir que si cada uno ponemos nuestro granito de arena, si cada uno echamos como ahí dice, si tú todos los días a la misma hora, echas un vaso de agua por el desagüe, algún efecto tendrá, ¿no? Algún efecto tendrá, algo pasará. Algo pasará que ese gesto tan banal, tan nimio, probablemente tenga algún efecto en algún otro punto, ¿no? Y habla un poco al principio también de eso, de una especie de la responsabilidad individual, ¿no? Si cada uno hacemos nuestro pequeño sacrificio, ¿no? Nuestra pequeña parte, no hace falta meterle fuego a la casa. Al final yo creo que obviamente el gesto extremo de quemar la casa, obviamente, yo creo que es una magnificación un poco de lo que quiere decirnos Tarkovsky en la película con respecto al sacrificio. Obviamente, lo de quemar la casa, digamos, es un gesto demasiado, tal vez, grandilocuente, pero sí es verdad que un poco al principio lo viene a decir que el sacrificio en realidad tienen que ser esos pequeños gestos, ¿no? Esos pequeños gestos que pueden ir desde echar un vaso de agua todos los días al desagüe a la misma hora y no fallar ningún día. Y eso puede, sin que tú lo sepas, tenga algún efecto en el resto de la humanidad. Hay un énfasis que creo que es continuo en la obra de Tarkovsky, tú me lo aclararás, porque yo solo he visto 2 películas, esta y Stalker. Stalker me parece una maravilla espectacular también, una de las mejores películas de ciencia ficción que se ha hecho jamás. Una de las pocas que es capaz de reflejar un mundo extraterrestre. Sí. Y aquí es el ritual, como eso, la labor que repites. Hay una escena. Se da a entender, por ejemplo, que la conversación que mantiene con el cartero no es que el cartero llegue y se pongan a hablar del eterno retorno, sino que es parte del ritual. Que él periódicamente se encuentra con el cartero y los dos se ponen a charlar en esos términos que ya no se sabe muy bien. Ya dije antes, no se sabe muy bien si es en serio o en broma. Sí. Porque no queda claro cuál es el contexto de la conversación, si los dos están. O es que el cartero aparece cada día con una historia nueva. Es una conversación con retranca. Sí, pero que por eso, que da la impresión de que el cartero lee algo por la noche y aparece el día siguiente y se lo suelta y el otro responde. Y se la comenta. Hay una escena que me encanta, que creo que refleja muy bien la película, que es cuando, a propósito de lo que acabas de comentar, del vaso de... que es cuando le regala, el cartero aparece y le regaló un mapa de Europa antiguo. Sí. Enorme, que trae en bicicleta. La bicicleta, además. Hay una cosa curiosa con la bicicleta, porque la bicicleta requiere esfuerzo para moverla. No es un artilugio que se mueva, no es un coche. Salen coches, pero los coches desaparecen casi de inmediato y vuelven a reaparecer al final. Uno de ellos estalla reventado por la explosión de la casa, con lo cual es otro artefacto tecnológico sacrificado. Parece que a partir de la bicicleta a Tarkovsky ya no le gustaban, ¿no? Lo cual es sorprendente porque usaba cámaras de cine. Hay una curiosa anécdota que aparentemente se empeñaron en usar una única cámara para la escena final. Sí. Se les trabó, dejó de funcionar, tuvieron que reconstruir la casa para volver a quemarla. Bueno, el asunto está que le traen... Y a la segunda vez sí lo rodaron con 2 cámaras. No, hombre, por si acaso. Parecía lógico usar 2 cámaras. Pero el hombre era tan perfeccionista que no se conformó con lo que había. Y la vamos a montar como podamos. No. Si no, hay que reconstruir la casa, volver a quemarla y volver a rodar toda esta escena donde la casa aparece y desaparece a medida que la cámara se mueve. Pues está con el tremendo cuadro, lo trae, es enorme, y alguien comenta, pero es una reproducción. Y el cartero dice, no, es un original, es de la época. Pero no puedo aceptar esto, es demasiado. Dice, pero es que eso es un regalo. Si no hay un sacrificio, ¿qué tipo de regalo es? Y lo dicen así explícitamente, claro. Todo regalo implica un sacrificio. O sea, si no hay sacrificio, no hay regalo. Y además, esa escena me resulta especialmente llamativa porque lo otro, el Alexander se queda como prendado del mapa y como que lo examina. Y hay un componente de comentarios sobre la historia de Europa, de que estos países pues se han peleado, ha habido guerras entre ellos. Este mapa, claro, el mapa no es el territorio, que es no se dice explícitamente, pero se hace una referencia a que, bueno, esto es un mapa, es decir, el territorio es otra cosa. Y por supuesto al desarrollo tecnológico, al propio colonialismo, a 1000 cuestiones tratadas de una forma súper poética, porque realmente rara vez se mencionan, pero se dan a entender en la forma en que Alexander está comentando el cuadro,
el cuadro no, el mapa, y además en la forma en que el resto de su familia lo considera más un objeto estético, ¿no? Además, ahí hace un comentario muy, muy, muy interesante que sé si lo apunté, que dice que un mapa no es la verdad. Ajá, sí, es similar al territorio. Porque empieza a ver el mapa y dice, hay que ver que la gente pensaba que el mundo era así en esta época, ¿no? Porque es un mapa de antes, ¿no? Sí, cientos y pico, algo así se da a entender. Sí. Sí, no, además es un mapa de Europa nada más, ¿no? No sí, es, mapa de Europa, enorme. Digamos, de la península ibérica a Rusia, ¿no? No aparece nada más. Y dice que un mapa no es... Dice, hay que ver la gente que pensaba que el mundo en esta época era así, ¿no? Y alguien le comenta y dice, bueno, pero a ver, que los mapas no son la verdad. Como diciendo, aunque hoy en día tengamos mapas, digamos, más acordes a lo que supuestamente es la verdad, ningún mapa va a presentar realmente cómo es el mundo de verdad, ¿no? Y eso es algo muy habitual cuando tenemos esa visión del mundo, ¿no? Donde estamos acostumbrados a ver un mapa de izquierda a derecha, donde Estados Unidos está a la izquierda, América, ¿no? Está a la izquierda, Europa está a la derecha. Y si directamente lo cambiásemos y lo pusiésemos Estados Unidos, toda América a la derecha, el mapa seguía perfectamente válido, pero ya habría algo ahí que nos chocaría, ¿no? Ya el ver a Europa a la izquierda y América. Y en cierto modo, esto habla mucho de cómo construimos el mundo, ¿no? De cómo construimos el mundo en nuestra mente, que es un poco de algo que habla la película. Y es algo de lo que hablan también ellos al principio con el cartero, ¿no? De cuando hablan de tener un sistema, ¿no? De tener un sistema para la vida, ¿no? De tener un sistema para la existencia, porque es la manera, digamos, como de sobrellevar, ¿no? La angustia existencial que podamos tener, y entonces, en cierto modo, el mantener cierto orden en nuestras... lo llaman así, el tener un sistema como una idea universal, ¿no? Como un concepto universal, que es una manera de sobrellevarnos. Aquí yo creo que el mapa representa muy bien esa idea de algo completamente sistematizado, pero que a su vez continuamente cambiante, ¿no? Porque por mucho que nos empeñemos en que un mapa, por la tecnología actual que tenemos en 2020, se acerca mucho a la realidad, por mucho que tengamos Google Maps y Google Earth, donde podamos ver ya con todo lujo de detalles montes, ríos y lagos, o cimas abisales en el mar, aún así no vamos a lograr nunca, digamos, aprender totalmente el mundo, por mucho Google Maps y Google Earth que tengamos, que se intente asemejar. Por eso esa necesidad ¿no? del ser humano de sistematizarlo todo y de buscar siempre la etiqueta, el cajoncito, ¿no? donde meter esta idea para que encaje y podamos entenderla. Es otra idea muy, muy interesante, que es obviamente que esto contrasta mucho con esa idea de civilización, ¿no? Con esa idea de sistema organizado este sistema organizado social que tenemos, que parece ser que es el mejor que jamás hemos tenido, hasta que venga otro que lo supere, pero que en realidad no somos incapaces de imaginar. Es decir, es como si tú a alguien del mundo feudal le hubieses hablado de un sistema democrático representativo. Pues obviamente era algo directamente inimaginable. Y yo creo que es algo que está muy presente Bergman y aquí, que es esa idea de lo inasible, ¿no? De lo que por mucho que nos empeñemos no podemos llegar a imaginar, ¿no? Que por mucho que y ahí el sueño, yo creo, la idea de los sueños, la idea de las ensoñaciones, ¿no? Que aquí vienen muchas veces marcadas, ¿no? Con un blanco y negro, que en realidad no es blanco y negro, porque según he leído, en imagen parece, de vez en cuando tiene como una especie de ensoñaciones que no están rodadas en blanco y negro, sino están rodadas haciendo que todo lo que haya en el plano no tenga color. Entonces crea un efecto muy raro, porque tu ojo se da cuenta de que no es blanco y negro, de que hay como algunos atisbos de color por ahí, pero sí, no tiene
una diferencia de fotografía muy marcada, ¿no? Con el resto de... Y además suelen ser en exteriores, ¿no? Toda la película está muy, muy en interiores, ¿no? Menos la parte final. Y los sueños estos, representan esa idea de lo que va más allá, ¿no? De la imaginación, de lo que va más allá de lo que vamos a poder imaginar, y un poco conectando de nuevo con la idea antes un poco profética, ¿no? que tenía Tarkovsky de artista. Es una película que va, como tú decías antes, va lanzando una cantidad de ideas y de reflexiones por minuto que podrías estar parándola cada minuto, apuntando una frase, apuntando una idea, apuntando un concepto, que te podría hacer que la película durase 5 horas perfectamente. Es que la discusión de la película podría llevar 5 o 6 horas tranquilamente sin parar. No vamos a hablar durante 5 horas. O sea, ya habrás visto que esto no dura 5 horas. Pero, por ejemplo, a mí me encanta el uso doble, triple o cuádruple que hace de cosas. Por ejemplo, me encantan los espejos de esta película, porque ninguno funciona bien. Los espejos son todos malísimos. Distorsionan mucho la imagen que están reflejando. Son espejos como muy viejos y muy antiguos, que dan a entender la idea esta del espejo imperfecto o del cristal imperfecto a partir del cual miramos el mundo, que pasa lo mismo con el cristal que cubre la reproducción de la adoración de los magos, que es un cristal muy malo, y además deliberadamente se ven reflejos de luces para que se vea mal, no se ve bien la imagen. Los espejos nunca reflejan una imagen clara, pero a la vez, simultáneamente, los usa para seguir con las escenas. De pronto la cámara se pone a seguir a otro personaje, de pronto ese personaje se acerca a algún tipo de espejo, y entonces de pronto vemos reflejado lo que está fuera de la cámara, fuera del plano en ese momento, y permite ver lo que está haciendo otro personaje. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando Otto se va de su habitación después de haberle intentado convencer de que María es una bruja, y hace además un chiste que me pareció... O sea, no recordaba que hicieran semejante chiste, pero Otto se despide diciendo: de todas formas, yo siempre preferí a Piero de la Francesca. En referencia a Leonardo, ¿no? Y este juego es decir, la cámara está continuamente jugando con el espacio, se mueve en el espacio, no es teatral en ese aspecto. Los espejos reflejan deliberadamente una imagen distorsionada y poco visible. La imagen, en buena parte de la película, se desatura hasta un grado brutal, como tú dices, ¿no? Aprovechan muy bien la noche del norte, porque hay suficiente luz como para que se vea, esa es la impresión que da, y que se vea lo que rodea a los personajes, pero no tanta como para que parezca de día. O sea, de día solo es en 2 momentos de la película, al principio y al acabar, que es cuando se ve el verde, pero y eso le sirve además para hacer la referencia, sin tener que explicitarla, a la larga noche del alma. Y entonces juega con este tipo de elementos, es muy poética en ese aspecto. No tiene que decir explícitamente las cosas para que puedas empezar a conectarlas de esa forma, poéticamente, ¿no? Y todo el componente religioso, que vuelve otra vez de nuevo a jugar con la escena cuando él promete a Dios después del Padre Nuestro, es espectacular. El actor lo hace de fábula. Sí. Y sin tener, por ejemplo, símbolos religiosos, aparecen cuando él va a casa de María. Que María tiene muchísimos crucifijos y símbolos religiosos, y él aprovecha la estancia allí en lugar de decirle... O sea, lo que pasaría es si esta película fuera americana y tú sabes que una bruja puede salvar al mundo, le irías allí y empezarías a contar y tal. Aquí el hombre se empieza a contar una historia de cuando arregló el jardín de su madre. Sí. Que es una historia espectacular porque combina todos los temas de la película simultáneamente. Y deja la historia inconclusa. Queda inconclusa para nosotros también, nunca sé. Pero ella pregunta por la conclusión de la historia. Varias veces. O sea, tiene un señor, su jefe, bueno, en casa a las 3 de la mañana, no se sabe muy bien cómo, y además ha venido en bicicleta, no ha cogido el coche. Y lo que le interesa es el final de la historia, ¿no? O sea, termina de contar, ¿no? Además, es una película que él la terminó sabiendo que se iba a morir de cáncer, ¿no? Sí, estaba enfermo ya durante el rodaje. Quiero decir, aparte de ir de la muerte por guerra nuclear, va directamente de la muerte, claro. Y además, en el libro este que yo comentaba antes, el de Esculpir el tiempo, es un libro donde, bueno, él va un poco teorizando, ¿no?, sobre su manera de hacer cine, y aparte iba hablando, ¿no?, de todas sus películas. El libro estaba ya editado antes de terminar esta película, y básicamente lo último que hizo antes de morir
fue escribir el último capítulo hablando de esta película. Cuando la película se presentó en el Festival de Cannes y ganó 4 premios, no pudo ir a recoger el premio de lo enfermo que estaba, y vamos, según he leído, el último digamos montaje, ¿no? La última copia de la película la vio prácticamente ya en el hospital, medio muriéndose. Es decir, que yo creo que él era muy consciente de que esta era su última película y que a duras penas iba a llegar a terminarla. Y yo creo que es un poco, sí, yo creo no, sí, está claro que todo eso un poco se transmite en la película, un poco contradiciéndome con lo que he dicho antes, con un cierto halo de esperanza, ¿no? Un cierto halo como digo, aunque la película no sea la alegría de la huerta, que no sea una película como para venirte arriba y que cuando termine te entren ganas de vivir. Él se consideraba religioso, él se consideraba creyente, él se consideraba una persona, yo creo que no sería practicante, digamos, en un sentido estricto, pero sí es verdad que un poco al contrario de Bergman, donde sí esa idea del silencio de Dios y esa idea del abandono, de que un poco de Dios nos ha abandonado y ahora qué hacemos con nuestra vida si Dios ya no existe, en cierto modo en Tarkovsky sí está siempre un poco presente esa especie de halo de esperanza, de que por muy mal que lo hagamos nosotros como civilización, por muy mal que lo hagamos nosotros como sociedad, siempre hay un cierto resquicio de esperanza, que yo creo que en todo su cine, por muy desesperado que sea, siempre está ahí presente. Y en esta película pues está claro que la presencia de la muerte está en todo momento bastante clara. Por eso es simpático que termine con el plano de un niño acostado bajo un árbol, disfrutando tranquilamente. No, la gracia además que esto conecta con, y obviamente esto está hecho muy aposta, conecta perfectamente con el primer plano de la primera película de Tarkovsky, la infancia de Iván, que es un niño acostado en bajo un árbol. La infancia de Iván es una película sobre un niño, ¿no? Que ruso, que pues sufre la Segunda Guerra Mundial. Una película en blanco y negro, con mucha nieve, con presencia, obviamente rusa, con la presencia de la nieve muy presente, que es algo que, bueno, que fue un poco la razón del fracaso de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poco como le pasó la nieve, ¿no? Como le pasó a Napoleón. Y la gracia es esa, un poco que la primera película del primer largometraje, ¿no? De Tarkovsky sea una película precisamente sobre la infancia sobre un niño, ¿no? Viviendo en esas circunstancias tan extremas, y esta última película suya sea una película sobre un señor ya más mayor, que a su vez tiene un niño pequeño, que como tú bien decías antes, pues podría ser su nieto, no su hijo, y termina con un plano muy similar al de su primera película. Obviamente esto ya es un poco la maestría y la coherencia, ¿no? De Tarkovsky, de darle a toda su filmografía un cierre circular bastante bonito. Bastante potente, sí. En ese aspecto, la película, había por los comentarios que leí, y luego hay un comentario con Kierkegaard también, claro, que lo plantean que el Alexander es el caballero de la fe, el que está dispuesto a dar el salto de fe. Uh-huh. Uno se imagina que la misma película hecha por Bergman, él hubiese quemado la casa y la guerra nuclear se hubiese producido igual. Sí, probablemente. Probablemente. Aquí da la sensación de que, si bien Dios no habla, responde de alguna forma, que conecta de nuevo con un niño que no habla en toda la película porque no puede hablar, y de pronto habla y dice las palabras del Evangelio de San Juan, creo que es, ¿no? Eso al principio era el verbo, ¿no? Da la sensación, lo que tú acabas de decir, de que la esperanza está metida en el propio, en cómo él hizo la película, en oposición a cómo lo hubiese hecho
una película que de por sí es muy de Bergman, claro. Sí. En muchos aspectos es muy de Bergman, pero no es de Bergman en ese sentido. No es. Recuerdo, a mí me encanta del Séptimo Sello el final, cuando mueren todos Sí. y la muerte se los lleva. No sé lo que dice el escudero, algo de no sé qué, y el otro dice, pero bueno, ya está, estamos muertos. Sí, nos habremos muerto, pero yo voy a protestar. Claro. Que además eso es muy de Woody Allen también. Sí. Parece ese comentario final parece un chiste. Parece un chiste que haría de Woody Allen en su película, que es otro fan de Bergman. De otro fan de Bergman. Bueno, tiene esta película que es todo Bergman también, es su parodia de Bergman. No recuerdo cómo se llama. Tiene varias. Sí, pero tiene una que sale un plano de Bergman así como muy potente, la del ruso. Ese Tolstoy Bergman, sí. La última noche de Boris Luchenko. Exacto. Aunque, siendo justos con Bergman, hay unos personajes que sobreviven al Séptimo Sello, lo cual tampoco era el hombre tan duro. Pero sí que da la impresión de que Tarkovsky está intentando ser poético, está intentando ser crítico, muy crítico, pero con todo el mundo, incluyendo con Alexander, ¿no? Una interpretación de la película es que el sacrificio de Alexander tampoco es para tanto, en la medida en que si va a haber una guerra nuclear, que está sacrificando exactamente, que todo se va. Pero dentro de toda esa crítica, es una película en el fondo cariñosa, ¿no? Sí. Y además como tú has apuntado antes también, es una película que aunque estemos aquí hablando de que habla, y los personajes hablan mucho, ¿no? de temas filosóficos, es una película que visualmente apoya mucho esas ideas, en cierto modo. No es una película, digamos, radiofónica, no es una película que se pueda ver con los ojos cerrados, precisamente porque, y esto era un empeño de Tarkovsky, que no quería tampoco que sus películas fuesen meramente discursivas, ¿no? Que no fuesen meramente personajes hablando de temas elevados y que la imagen estuviese, digamos, como al margen. Es decir, aquí en todo momento, y yo creo que aquí es donde yo veo más el influjo de cierto cine actual, tanto para bueno como para lo malo, porque al final ocurre un poco como decía al principio, es decir, todo esto que hace aquí Tarkovsky, pues estos, como he dicho, estos planos tan largos, ¿no? Estos personajes siempre hay muy pocos primeros planos en la película, es decir, la cámara siempre está como más. Hay primeros planos, pero la cámara tiende más a estar, digamos, como un paso hacia atrás, ¿no? Siempre. Los primeros planos están muy medidos. Están muy medidos, están muy pensados, pero en general, pues bueno, todo el inicio de la película, cuando está el hijo con el padre con el hijo plantando un árbol, la cámara está muy lejos, ¿no? Con respecto a donde están ellos. Y como digo, es algo que estéticamente, ya hablo ya de la estética, no en sí de lo que habla la película, sigue estando muy presente en el cine actual, y como digo, en cierta parte de cine pues más de autor y más cine de vanguardia. Claro, ten en cuenta que todo esto que hace aquí Tarkovsky pues, es fruto, ¿no? de muchos años, ¿no? de experiencia. Pues, si recuerdas, en Stalker también son muy habituales los planos muy largos, ¿no? de seguimiento del personaje, ¿no? Cuando van dando en un traveling muy largo, recuerdo, o en Solaris también hay mucha. Pero la gracia un poco con lo que conecta la idea que un poco quiero transmitir, y conecta un poco con lo que decía al principio del sistema, es curioso cómo todas estas cosas que en cierto modo pertenecen a un cierto cine arriesgado, a un cierto cine, digamos, vanguardista, a un cierto cine transgresor, como a base del uso, a base de la repetición, se termina convirtiendo en algo sistemático. Es decir, cuando tú vas a un festival de cine de autor, ya sea la Ceminci de Valladolid, o ya sea el Festival de Sevilla, o Festival de Gijón, o tú, por ejemplo, ¿no? Cuando vas a Numax, ¿no? a cines donde sabes que vas a encontrarte, llega un momento en el que todo lo que hace 35, 40, 50 años era vanguardista, llega un momento en el que se ha sistematizado también. Y esto es algo que ocurre continuamente con las
corrientes artísticas, ¿no? Ocurrió con Picasso, ocurrió con la abstracción, que llega un momento en el que todo eso se convierte en sistema. Todo eso se convierte en un sistema, en un lenguaje específico del cine de autor, donde el cine de autor pues tienen que ser personajes largos, planos largos, personajes hablando de forma calmada, personajes hablando de repente de forma incluso un poco extemporánea y poco realista de cuestiones muy, muy filosóficas. Hace relativamente hace un par de años veía una película de un director turco que se llama Nuri Bilge Ceylan, director que ha ganado el Festival de Cannes y el Festival de Berlín, que hace películas también así como de 3 horas, sobre un señor que tenía pues unas montañas turcas, tenía un hotelito, pero el hombre era prácticamente, filósofo premium. Y entonces es una película sobre un señor que había sido filósofo y de repente, pues, pero había decidido tener un hotelito en las montañas y pues dedicarse a pues alquilar sus habitaciones, pero de repente el hombre te soltaba unas parrafadas filosóficas tremendas. Y estoy hablando de una película de hace 4, 5, 6 años, no estoy hablando de una película, pues eso, 30 años después de Tarkovsky. Todo lo que Tarkovsky proponía como algo innovador, vanguardista, rarísimo y poco habitual, en ciertos contextos ya se ha convertido un poco como apunta la película al principio, se ha convertido en algo ya que forma parte del sistema. Como dice al principio, el sistema es algo bueno, ¿no? Que algo nada más que lo dicen así, ¿no? El sistema es algo muy bueno, es como que algo se sistematice. Entonces, siempre me llama mucho la atención cómo estos cines tan aparentemente radicales, aparentemente difíciles de ver, forman parte ya de un cierto sistema. Obviamente es verdad que es un cierto sistema que está lejos, no lejos, pero sí un poco apartado del mainstream, pero que estén apartados del mainstream no significa que tenga una serie como de estilemas, una serie de marcas muy claras que no lo alejan al final tampoco tanto de lo que puede ser pues un sistema de estudios de Hollywood o de cómo está hecha una película de Marvel con una cierta plantilla. Tienen muchas películas, sobre todo es una broma habitual que tenemos en el Festival de Sevilla. Yo este año no voy a ir, ¿no? Pero otros años sí. Cada vez que nos encontramos una película de algún país del este, de algún país que haya sufrido dictadura comunista y tal, hay una serie de elementos que sabemos que nos vamos a encontrar, como pues lugares abandonados, lugares decrépitos, personajes moralmente abyectos, alguna cuestión sexual siempre un poco incómoda, alguna masturbación escondida, siempre la cámaras en el cogote, eso es muy habitual de cierto cine. Es decir, es curioso cómo ciertos elementos del cine de Tarkovsky y de ciertos cines aparentemente underground o aparentemente fuera del sistema, como vemos en la actualidad, son presa y terminan sistematizándose y terminan teniendo una serie de rasgos muy reconocibles que al final, pues, en cierto modo también cansan, ¿no? También cansan en el sentido de que, pues, saben, ¿no? Los cineastas parece incluso saben que para que sus películas sean elegidas en ciertos circuitos festivaleros, tienen que cumplir una serie de requisitos ya estéticos, cinematográficos, estéticos, que en cierto modo, como digo, ya estaban aquí en Tarkovsky. A mí, yo voy a subir la apuesta que acabas de hacer y te voy a decir que la película es ante todo visual antes que dialogada. Uh-huh. Que los diálogos apoyan la imagen, no la imagen a los diálogos. Sí. La película es visualmente muy chula por lo que la cámara está haciendo. Hay momentos preciosos de ver. O sea, la conversación inicial, independientemente... La película se podría ver prácticamente muda. Sí, totalmente. No entenderías lo que está pasando, pero el impacto poético de la película sería básicamente el mismo. Los diálogos te colocan en el estado mental que quería Tarkovsky. No es al revés. No está intentando que entiendas los diálogos a través de la imagen. No. Está intentando que entiendas la imagen a través de los diálogos. Los diálogos te preparan.
como oyes y entiendes de que están hablando de cosas, pues ahí es donde él va. Hay imágenes que además están entre lo onírico y lo realista. Ujú. Porque, bueno, él sueña en algún momento. Están estas imágenes de la guerra que no se sabe muy bien de dónde provienen, que son extremadamente estilizadas, con cierta fascinación por la destrucción y el detrito y el barro, ¿no? Pero él, en un momento dado, sale de la casa, ya está anocheciendo, ya estamos en esta zona desaturada, y se encuentra con una versión de la casa en miniatura, colocada ahí en el barro. Y luego María le explica que la construyó su hijo junto con el cartero para regalársela, pero la casita no está guardada en ningún sitio, está en medio del barro. Está colocada afuera. Que la casita un poco que a mí me recuerda nuevamente a esta idea del mapa, ¿no? A esta idea de hacer una representación en formato manejable de la realidad, ¿no? Representa la casa, pero está colocada en el territorio de la casa. Quiero decir, no está colocada dentro de la casa, no la tienen no la guardaron. Que el niño se le haya ocurrido hacer eso, pues no vale. Pero supuestamente le ayudó el cartero, Otto. Es decir, un adulto decidió que el mejor sitio para la casa era allí en medio del barro, a la intemperie totalmente, ¿no? Que es un regalo de cumpleaños. Y luego está toda la escena final, antes de que él queme la casa, pero cuando se despierta, lo primero que hace es llamar por teléfono a su editor y descubre que se da cuenta de que todo está bien. Y empieza a tramar cómo va a conseguir alejar la familia. Y entonces, de pronto, toda la acción transcurre en 2 planos. Él está por detrás, haciendo cosas, intentando escapar de la familia, y la familia está como desayunando. Y de pronto, la hija dice, ¿sabes qué, Víctor? Víctor es el médico, este amigo, se va a Australia. Y la mujer, que se llama Adelaida, que me encanta, se enfurece con el Víctor, de que qué van a hacer, que Alexander es tu amigo, ¿no? Y de pronto, es una de las pocas situaciones donde la película usa el primer plano. Porque pasa de un primer plano de Adelaide, pero no es que corte y pasa al otro primer plano. Está mirando a Adelaide y la cámara se mueve hacia la derecha y mira a Víctor. Y de pronto Víctor hace un comentario súper cruel, diciendo me voy a Australia básicamente porque estoy cansado de cuidar de todos ustedes, ¿no? Y mientras tanto, Alexander está de fondo, pasando, se le ve pasar por detrás de la casa porque hay 2 puertas abiertas que atraviesan la casa, entonces se le ve por el otro lado. Y se sigue moviendo de fondo, haciendo cosas, tramando cómo los va a alejar y cómo va a prenderle fuego a la casa, mientras la cámara parece estar mirando a los personajes en una conversación súper tensa de desayuno, mientras el otro está planeando quemar la casa. Y de pronto alguien pregunta, ¿y el niño? Y entonces él de pronto dice, ¿y el niño? O sea, es verdad, ¿dónde está el niño? ¿No? O sea, no hay que salvar al niño de la casa porque el niño ya se había ido de la casa él solo por su cuenta, que luego descubrimos que se ha ido a coger cubos de agua, a regar el árbol que habían plantado originalmente. Y entonces hay un juego continuo con la cámara en toda esa escena donde él está siguiendo 2 acciones simultáneamente. Está siguiendo la conversación del desayuno y está siguiendo a Alexander maquinando, que me pareció espectacular. Y luego está toda la escena final, cuando arde la casa, que tú piensas, ¿cuánto les llevó planificar esto? Porque hoy en día tú controlas una cámara por ordenador y hace todos estos movimientos. Y tú dices, bueno, pues estos fulanos estarán en este lado de la pantalla. Es muy difícil de describir porque la cámara está como elevada, o se va elevando, no recuerdo exactamente, pero está muy elevada, y está viendo eso a los seres humanos desde el punto de vista de Dios, como si fuesen hormiguitas, moviéndose de izquierda a derecha, que si voy hacia la ambulancia, si me escapo, vuelvo al otro lado, que aparece María por este lado, la casa desaparece porque la cámara va cambiando el punto de vista, pero todo ese movimiento es complicadísimo, y la secuencia dura como 6 minutos, lo que tú decías 6 antes, minutos, ¿no? además. Una cosa simpática también es que en el texto que escribe Tarkovsky para el libro de Esculpir el tiempo, él menciona este plano bastante orgulloso, ¿no? Y cuenta la anécdota de que tuvimos que la intentamos rodar un día, se atascó la cámara, hubo un problema, no se rodó entera y tuvimos que esperar 2 semanas para volver a reconstruir la casa o gran parte de la casa y volver a meterle fuego otra vez, ¿no? Y él cuenta que estaba muy orgulloso de este plano. Yo creo que tampoco debería ser un hombre excesivamente modesto, porque él mismo menciona que este plano es el más largo de mi filmografía o incluso tal vez de la historia del cine. Es decir, la gracia es que se le olvida que la película precisamente empieza con un plano de 9 minutos y medio, es decir, que es 3 minutos y pico más largo
que el de que el plano final. Es decir, él mismo, digamos, como es curioso esta especie como de inconsciencia de que él mismo él mismo presume de que ese plano es probablemente uno de los más largos de la historia del cine y se le olvida que él mismo ha rodado uno antes al principio de la película que era más largo, que es 3 minutos más largo todavía. Lo que pasa es que este es visualmente todavía más espectacular. Claro, el primer plano del inicio pues es, digamos, como es un traveling, ¿no? De derecha a izquierda, es un plano donde vamos durante unos cuantos minutos, lo único que vemos es al padre y al hijo hablando y regando el árbol, y después ya la cámara se va yendo un poco hacia la izquierda y se van un poco a una pequeña praderita. Y pues sí, obviamente es un plano que requiere mucho más coreografía. Al final esto no deja de ser una coreografía muy, muy ensayada, que en cierto modo conecta con otra idea también que de la que se habla mucho en la película, sobre todo al primera parte de la película, que es la idea de la espera, ¿no? La idea de que la vida... Claro, el cine, eso lo dicen mucho los actores, el cine es un arte muy aburrido de ver producir. Quien haya estado en un rodaje, no sé si alguna vez ha estado en un rodaje de una película o de un corto, de lo que sea, por ejemplo, para los actores es muy aburrido porque mientras hay mucha gente preparando un plano, pues hay mucha otra gente esperando a que se termine de preparar ese plano, y los actores, digamos, pues no entran en escena pues hasta que el plano no está listo para que hagan su trabajo. El cine es un arte de esperar, un arte en el que se está siempre esperando, ¿no? Cuando uno termina de hacer un guión, tiene que esperar a conseguir la financiación para la película, y puede pasar 1 año, puede pasar 2. Y aquí en la película hablan de la espera como la base, ¿no? La base de nuestra vida, porque en realidad, digamos, los acontecimientos realmente importantes de nuestra vida, si te pones a hacer cuentas, son 4, 5, 6. No. El resto del tiempo has estado esperando entre un hito y otro hito, y en realidad todo lo que has hecho en medio no tiene demasiado sentido. Y en cierto modo también lo dicen, uno no debe esperar nada, ¿no? Porque en el momento en el que te pongas a esperar algo, es cuando te empiezas a frustrar. Aquí, por ejemplo, el sentido de estos planos tan largos, donde parece que estás esperando, ¿no? A que ocurra algo, estás esperando a que, bueno, como se dice, ¿no? En técnica de guión, acá hay un punto de giro, ¿no? Acá haya algo que cambie el destino del personaje y ponga en marcha la dramaturgia. A Tarkovsky pues se la trae al fresco, ¿no? Aquí él no... Ahí obviamente está el punto de giro, digamos, de cuando ellos ven en la tele, ¿no? Que ha habido una... Que curiosamente en la tele no se ve lo que pasa en la tele. Claro, no se ve. Se ve la luz. Sí, que me recordó muchísimo a una película que por supuesto no tiene nada que ver con esta, que es Señales, de Shyamalan, que precisamente, no si recuerdas esta película, no sé si la has visto, te cuenta una invasión extraterrestre, pero desde el punto de vista de 4 personajes en una granja, en una casa, ya está. Entonces este hecho grandilocuente y definitorio, ¿no? para la raza humana, contado, pero desde el punto de vista de 4 personajitos que un poco se preguntan que, bueno, ¿qué hacemos con este evento tan grande, ¿no? Y un poco esa idea de la espera, ¿no? Esa idea de que aquí están, de que nosotros como seres humanos estamos continuamente esperando a que sucedan algo realmente definitorio, que en realidad nunca llega a suceder, no, sino que en realidad sucede pocas veces en nuestra vida, acontecimientos realmente definitorios. Y ahora mismo se estropea la grabación y esto no se graba y no se emite, no va a pasar nada, no va a afectar nada al transcurso de la humanidad. Sería muy pretencioso por nuestra parte pensar que alguien ha llegado al minuto 18 aquí, o que a la hora 18, o que esto en realidad va a servir para algo. Pero a su vez, como apuntábamos antes, que esto no nos lleve tampoco a la desesperación, ¿no? Que esto no nos lleve a la desesperanza. Es decir, el saber que estamos continuamente esperando
y que en realidad hay pocos acontecimientos realmente relevantes en nuestra vida, no tienen que llevarnos a... y aquí, como digo, esa idea de que, digamos, el Tarkovsky alargue tanto los tiempos, digamos, que a ti como espectador te haga esperar, te haga estar continuamente esperando a que suceda algo definitorio y que sea el rezo de un Padre Nuestro lo que digamos le lleva a un personaje a tener una especie de revelación o algo tan banal, ¿no? Como un rezar simplemente un Padre Nuestro en contraposición con quemar tu casa, ¿no? Como algo totalmente exagerado, ¿no? Y totalmente fuera de lugar, que en realidad tampoco va a cambiar nada, ¿no? Porque quemes tu... Me parece muy interesante esta idea de poner estos dos acontecimientos que han ocurrido, el rezo del Padre Nuestro y el meterle fuego a la casa, y que en medio lo que haya es como como dicen al principio, como una espera, y como que lo único que nos queda a nosotros como seres humanos es esperar a que pase algo, pero sin tampoco agobiarse mucho y pensar que vaya a pasar algo. Puedes morir y no haber pasado absolutamente nada en tu vida relevante, que tampoco pasa nada. De todas formas, no sé si es porque ya la había visto, pero la película tampoco parece estar ni siquiera prometiendo que va a pasar algo. En esos planos. Los planos son súper agradables, como súper relajados. Es decir, pues sí, dura 11 minutos, están charlando, son dos personas charlando. No es, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la semana pasada, el de Rojo Intenso, cuando sale el cartel de Dario Argento, director de Dario Argento, sí que estás esperando que eso desaparezca en algún momento. Eso sí que choca, porque es un título de crédito. Pero aquí, están hechas sin la más mínima urgencia. Claro que la idea es no esperes nada. Sí, por eso. Es súper... Eso, estamos contemplando a estos personajes haciendo cosas. Que de pronto hay una guerra nuclear, que además creo que se produce que a la hora de película. Sí, a la hora, 45 minutos. Sí, avanza muchísimo. Sí, pero lo que tú dices, sí, pero tampoco hace mucho más, ¿eh? Sí, y ellos pues están con lo suyo y a uno se le ocurre la idea de que puede salvar el mundo, de que hay una forma de que él lo pueda hacer. Pero la cámara es súper paciente, súper relajada, no tiene la más mínima prisa, ¿no? Igual que toda la escena final donde quema la casa. Es decir, pretende que te fijes en lo que está pasando, pretende que mires el mundo, ¿no? Que estés sentado tranquilamente contemplando, ¿no? Que claro, vuelve otra vez con la preocupación tecnológica de Tarkovsky, con la prisa. La de no hace falta tener ningún tipo de prisa. No, mira, ya está aquí. O sea, ¿no te parece bonita esta zona que he encontrado en Suecia, que no se sabe dónde termina la tierra y empieza el mar? Porque están en la misma costa, pero no queda claro, es todo tan plano que no queda claro. ¿Y no te parece bonito lo que estoy haciendo? Estoy moviendo la cámara así, mira, te estoy enseñando este paisaje y mira, aquí hay dos señores hablando del eterno retorno. Además, es una cosa muy, muy curiosa en esa idea final también del especie de milagro, ¿no? Que sucede. No es tanto un milagro, digamos, al estilo de la palabra, ¿no? De Dreyer, de Ordet, de Dreyer, donde al final de la película hay un milagro, se dice usted, un milagro, digamos, donde la fe toma una importancia relevante. Aquí, por ejemplo, la idea de la fe casi que no aparece, que la fe es una idea, obviamente, es la base, ¿no? Sobre todo de la religión católica, cristiana, ¿no? Donde, digamos, hay una serie de dogmas que tienes que aceptar, no poner en duda, y en el momento en el que dejes de cuestionar esos dogmas, surge la fe y, digamos, de ahí surge el milagro. Aquí no hay, no sé si es algo intrínseco a la idea ortodoxa, ¿no? de la religión o fe, donde digamos, esa idea de creer en algo sobrehumano más allá de la razón. Aquí no existe. Aquí se soluciona aparentemente, ¿no? Se soluciona el problema. Con un ritual. Se soluciona con un ritual, simplemente. La idea es el ritual, no la fe. Claro. No tienes por qué creer nada. Solo te basta con... Hay algo que puedes hacer, lo haces y se resolvió la cuestión. Que conecta, no la he visto,
pero he visto la escena donde él lleva, o el protagonista lleva una vela de un extremo a otro de un... No es una plaza, que es un pool o una especie de pizza. En nostalgia, ¿no? No, yo estaba hablando de Ordet, de la palabra. Sí, pero yo estaba hablando de otra nostalgia de Tarkovsky. Sí, donde hay un personaje que tiene que llevar una vela. Que tiene que llevar una vela, Una vela encendida. Y ese es el ritual. El ritual es llevar la vela de un extremo a otro. No por nada. O sea, no he visto la película, solo he visto esa escena, porque hay un video ensayo estupendo sobre esa escena. Y es la misma idea, ¿no? Esto es algo que hay que hacer. Hay que llevar la vela de este tema a otro. Si servirá de algo o no, ya veremos después. Sí, pero no hay que ni siquiera hay que tener fe en que sirva de algo. Simplemente hay que hacerlo. Y aquí yo prometí quemar la casa, pues quemamos la casa. Me podría haber desdicho. Es que ni se lo planteas, ¿no? ¿Funcionó o no funcionó? No. Ya está, el procedimiento era ese, ¿sabes? No. Prometí quemar la casa, quemamos la casa, no. Y perder a mi familia toda. Conecta con otra película ya después muy, muy posterior de Lars von Trier, que es Breaking the Waves, que es rompiendo las olas, donde precisamente también es otra película que termina con un milagro y termina con un personaje, digamos, sacrificándose porque hay un personaje que tiene un accidente y hay otro personaje, digamos, que como se sacrifica porque ese personaje mejore. Y yo creo que tiene que ser algo muy incluso escandinavo, esta idea de, pues eso, aquí la película de Lars von Trier precisamente termina con un sacrificio. Y la película de Lars von Trier termina con un personaje ya directamente sacrificando su vida para que otro viva. Pero como tú bien apuntabas, aquí, aunque la película obviamente se llama el sacrificio, y era la idea, ¿no? que quería transmitir, que era el tema, ¿no? Que quería transmitir. Pero aquí él plantea esta idea del sacrificio no como un sacrificio por la fe, sino como un sacrificio un poco quizás también, en el sentido sí, ruso, pero obviamente no diría comunista, pero sí poco como altruista, como por poco, responsabilidad. Como poco, no tanto como altruista, sino como no egoísta, ¿no? Sí. Es que además se dice de él. En un momento dado se dice la bondad de Alexander y se hace referencia a su bondad, ¿no? Hay una especie de que él lo hace por responsabilidad, de que le toca a él y acepta perfectamente la responsabilidad, pero no, como dices tú, por fe. Sino porque es lo que tiene que hacer. Es lo que hay que hacer. Y ya está. Y él está dispuesto a hacerlo. Y él está dispuesto a sacrificarse. Además, el comentario inicial sobre su relación con Dios, él dice que es no existente. Sí. No dice que no. No dice que no exista. Sí. No dice que no exista o que no la haya podido tener en algún momento. Simplemente ahora mismo, ¿sabes? La tiene cuando hace falta tenerla. Y ya está. Y cumplió. Y se calla. Además, se da a entender que él deja de hablar en un momento determinado, cuando lo están persiguiendo después de tal, de que parte del sacrificio es no volver a hablar. De que va a renunciar a todo, incluyendo a su palabra y a su voz. Pero, por eso, es su responsabilidad. Él acepta esa responsabilidad. Pero, curiosamente, es lo que tú dices. No porque crea en Dios. O sea, no porque tenga fe en que... Sí, entonces siendo una película muy mística, en cierto modo, y muy religiosa, bueno, sí, con muchísimo. Y muy religiosa y con bastante simbología, ¿no? Religiosa. Después parece como que se aparta de esos lados en el sentido de que no es una película que podamos calificar. La Iglesia Católica, tú sabes que la Iglesia Católica hace un listado, ¿no? Normalmente de películas relevantes, ¿no? Para la fe y tal. Y el sacrificio de Tarkovsky está pues en el top 10, está en un top 10 sí. junto con la otra que he mencionado antes, junto con Ordet, junto con toda la palabra de Dreyer, como dos de las películas, digamos, que como que todo cristiano, ¿no? Todo católico tiene que ver y las aprueba. Aunque, como digo, esta película, dentro de lo mística y religiosa que es, sí es verdad que a su vez plantea una serie de dudas en el sentido de decir no lo hagamos tanto por lo que Dios vaya a pensar de nosotros, sino por lo que nosotros vayamos a pensar de nosotros mismos y cuál es, digamos, como nuestra responsabilidad como seres humanos ante la civilización, ante la sociedad. Es decir, no pensemos tanto en qué piensa el Dios de nosotros, sino qué pensamos nosotros de nosotros mismos. En ese aspecto, es una película muy, muy mística y muy religiosa,
más mística que religiosa probablemente, aunque salen muchísimos iconos religiosos, pero muy mística. La historia inicial del monje, esa parábola del monje que va a regalar el árbol, que ni siquiera lo hace por la esperanza de que el árbol reviva, lo hace simplemente porque es su trabajo, es su labor, su responsabilidad es regar ese árbol. Por mística religiosa, sobrenatural, trascendente, muy de la alteridad y muy del otro mundo, es en el fondo una película es muy humanista. Muy humanista. Sí. Totalmente humanista. Ese es su empaque final, su impacto final. Bueno, Paco, lo vamos a ir dejando. Tu valoración de la película, venga, rápido. Pues yo, lo bueno, ayer leía un artículo que decía, os recomendamos las 7 mejores películas de Andrei Tarkovsky. Y la verdad es que estaba muy bien porque, bueno, no tenía en cuenta los cortos. Tarkovsky solamente tiene 7 películas, eso era la gracia del título de yo te animaría a que vieses el resto de películas de Tarkovsky, además, y animaría a todo el mundo que las viese, porque, bueno, aparte de que están disponibles todas en Filmin, en remasterizaciones HD estupendísimas, es un tesoro nacional. De hecho, aquí en Málaga ahora mismo tenemos una exposición en el Museo Ruso, ¿no? En el Museo Ruso que tenemos aquí en Málaga hay una exposición sobre Tarkovsky con fotografías, ¿no? de sus rodajes. Yo es un cineasta al que diría que no se le tuviese, nuevamente, como digo siempre, no se le tuviese ningún miedo, y que cada uno empiece por donde quiera. Quien sea más aficionado al cine más sentimental, pues podría empezar por La infancia de Iván, ¿no? Que es una película probablemente más accesible. Quien sea más aficionado a la ciencia ficción, pues le diría que viese Stalker o Solaris. Y a quien le esté más a gusto con un cine más denso y más reflexivo, pues pruébase con El espejo o con esta, como siempre, con paciencia. Con paciencia en el sentido de que, bueno, son películas. Además, yo volviendo a verla ayer, me di cuenta que es una película que se puede ver incluso en fragmentos de 10 minutos en 10 minutos, porque como tiene escenas, las escenas son bastante largas. Yo incluso recomendaría que a alguien que se siente, que vea la primera escena. El plano secuencia es tan largo, que dura 9 minutos y medio. Lo vea, lo piense, se levante, vaya por un vaso de agua, después se ponga otro, que incluso yo es una película que incluso hasta recomendaría, es un poco blasfemo quizás lo que voy a decir, que la vea como si fuese como por episodios, y que la vaya viendo como en fragmentos de 10, 15 minutos. Además, las mismas escenas yo creo que te pueden marcar perfectamente las pausas que puedes hacer para que un poco la vayas reposando y vayas un poco reflexionando. Y es una película, como hemos dicho, muy, muy densa, en la que puedes estar apuntando prácticamente una frase por minuto o una idea visual por minuto. Yo, sobre todo, recomendaría calma a la hora de verla, que si la tienes que ver en un par de días y verla a un ritmo, digamos, en vez de sentarte 2 horas y media y fustigarte delante de la tele y verla del tirón, incluso yo recomendaría verla en pequeñas píldoras, que pueden incluso se disfrute de otra manera diferente, pero sí para el que, digamos, no está acostumbrado a lo mejor a un tipo de cine tan espeso, tan denso, pues sería una buena manera de verla. Y como te digo, la película te da ese timing de ir viéndola como en pequeñas pausas. Además, la película es tan extremadamente poética que si haces eso, perdura en ti hasta la siguiente escena que vayas a ver. No vas a olvidar, no hay nada que olvidar. Sí, ¿no? ¿Por dónde iba? Pues no, tampoco te vuelves al contexto inmediatamente, porque la película, la historia en sí, son 10 minutos de historia. No hay más. Sí. Es todo el trabajo de construcción de la película lo que es importante, y la película es tan poética, está tan visualmente espectacular y llena tanto que sí, la puedes ver a trozos, dentro te levantas, media hora después, 1 hora después, al día siguiente si ves otro trozo. Yo la vi originalmente en la tele, en algún momento de los años 80, que la emitieron por la tele, de madrugada, una típica cosa, y yo recuerdo verla del corrido pegado a la pantalla porque era la cosa más asombrosa que había visto nunca. Claro, esta película impacta mucho. A mí me sorprendió porque yo era el primero que, bueno, vamos a ver,
Como voy a ver yo una película de 2 horas y media de gente sueca. Y luego vi posteriormente, mucho después, Stalker. Y Stalker es otra que provoca el mismo efecto. Es decir, es tan visualmente poética que deja el pozo siempre, ¿no? Aunque quieras cortar, la película se va a quedar contigo. No se va a escapar y va a irse a otro sitio, ¿no? Y a ti te va a cambiar lo suficiente para poder seguir viéndola. Bueno, Paco, entonces, ¿qué tal? Bien, entonces. Pues como toda película de la que hablamos aquí, totalmente recomendable. Recomendable. Muy bien, Paco, pues nos vemos la próxima semana. Perfecto. Venga, pues un saludo abrazo. a todos. Chao.